Qué bendiciones poder compartir con ustedes la palabra del Señor, la palabra que edifica, la palabra que trae vida, palabra que nos motiva en todo momento, no solo en estos tiempos, sino en todo momento que podemos compartirla, estudiarla, escudriñarla. La palabra es una fuente de vida. Quiero compartir con ustedes este día un tema que he titulado El buen soldado de Jesucristo. El buen soldado de Jesucristo. Y quiero que usted me acompañe a la epístola de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7, y dice la palabra: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para poder participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Preciosa palabra que está en Timoteo, una palabra donde Pablo, el apóstol, nos habla acerca de cosas muy importantes, donde Pablo estaba dando consejo, instrucción, dirección a la vida de alguien muy importante para él, que era su discípulo Timoteo, un joven que llegó a ser un líder, que llegó a ser un evangelizador, que llegó a ser aquel que fue ese que reprodujo lo que Pablo enseñó en su vida, lo que Pablo dio a su vida, y que llegó a ser un pastor también. Quiero entonces que comencemos viendo este tema de un buen soldado de Jesucristo. Uno de los títulos, de las cosas hermosas que posee nuestro Dios es el de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Cuando hablamos de un ejército, estamos hablando también de que ese ejército debe tener un capitán, un líder, alguien que lo dirige, alguien que se encarga de coordinar, de dar órdenes, de ordenar cómo se van a hacer las cosas. Y es importante que todo tenga un orden. Y nuestro Dios tiene uno de esos títulos, es Jehová de los ejércitos. Sabemos que la palabra habla de que en los cielos hay ejércitos de ángeles que se mueven, y también hablamos acerca del ejército de Dios aquí en la tierra, aquellos que son seguidores pero que son buenos soldados de Jesucristo. Entonces es muy importante entender que nuestro Dios es nuestro capitán. Ese es el líder que no solo trabaja en el cielo, sino trabaja aquí también en la tierra, se mueve con nosotros. En un ejército hay soldados, pero no cualquier clase de soldados, dice buenos soldados. Cuando está hablando esta palabra en Timoteo acerca del buen soldado de Jesucristo, es importante entender por qué Pablo hace énfasis en esa palabra, en el buen soldado. Cuando hablábamos y decíamos que en un ejército hay soldados, estamos hablando de esa palabra que Pablo le daba a Timoteo y le decía: tú pues esfuérzate. Y así como un soldado, esfuérzate en ser bueno, en llevar con altura la palabra de Dios, en cumplir el ministerio, en hacer lo que Dios te está mandando. Pablo habla a su discípulo y pastor Timoteo. En el versículo 9 del capítulo 1 vemos algo muy importante. Cuando miramos el capítulo 1, un capítulo antes de este segundo capítulo que estamos viendo, Pablo habla a Timoteo, le instruye, le da consejos, le dice cómo debe de comportarse, le dice qué cosas debe pasar, le dice cómo debe resistir. Y le habla en el versículo 9, le dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es importante entonces entender que él tuvo un llamado, Timoteo tuvo un llamado, fue escogido, y en este momento Pablo le dice: tu llamado es un llamamiento santo. Qué importante entender que nosotros también en nuestras congregaciones tenemos personas a las que llamamos, a las que instruimos, a las que capacitamos, que también son llamados a ejercer diferentes ministerios, diferentes trabajos.
que sirven en diferentes áreas. Y cuando somos llamados, se hace una administración especial, se dan algunos requisitos, se necesitan algunas cosas para ser un servidor de la obra. Y en este caso Pablo le estaba hablando a su discípulo Timoteo y le estaba diciendo: recuerda que fuiste llamado con llamamiento santo. Algo muy importante es que nosotros tenemos un llamado especial. Tú y yo, que tenemos un llamado especial, no lo podemos menospreciar, no podemos tomarlo a la ligera, no podemos actuar de cualquier manera, tenemos que cuidar nuestros pasos. Puesto por imposición de las manos de Pablo, en el versículo 6 del capítulo 1 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo había llamado a Timoteo a un servicio, le había ungido, le había impuesto sus manos y le decía: te invito a que avives, te motivo a que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Tal vez tú eres parte de una congregación y eres parte de la alabanza, eres parte de los maestros, eres parte de los servidores, eres parte de los predicadores, eres parte de los evangelistas. Y qué importante que entiendas cuando Dios te llamó, cuando Dios te ungió, pero hoy te está haciendo un llamado, igual que Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Cómo está ese don? ¿Cómo has cuidado ese don? ¿Has ejercido ese don con responsabilidad? Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Tal vez hace mucho tiempo no sirves, tal vez hace mucho tiempo estás en tu casa, pero es importante entender que el don que Dios nos dio tenemos que ejercitarlo todos los días, y que en intimidad con el Señor tenemos que tener avivamiento en nuestro corazón. Cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, cuando tú estás escuchando las enseñanzas, cuando tú estás compartiendo con los hermanos, y cuando estás permitiendo que el Espíritu trabaje en tu vida, estás permitiendo que se avive el fuego del don de Dios que hay en ti. Dice: puesto por imposición de las manos. Tú eres un ser que tiene que tener la importancia y entender la importancia de haber sido llamado. No es cualquier cosa lo que Dios ha puesto en ti, es algo importante, por tal motivo hay que cuidarlo. Otra de las recomendaciones de Pablo era avivar ese fuego del don. En el versículo 1 del capítulo 2 comenzamos a ver esas instrucciones que Pablo le da a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Qué hermoso es entender que un buen soldado de Jesucristo debe esforzarse en la gracia de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra esfuerzo? Quiere decir energía, vigor que se pone en la realización de algo. Cuando tú estás haciendo una labor, estás desempeñando una labor, un ministerio, debes poner vigor, debes poner fuerza, debes poner entereza, debes poner todo tu corazón a lo que tú estás haciendo. Y Pablo le habla en el versículo 1 del capítulo 2: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Le está pidiendo que dé un poco más, le está pidiendo que no se conforme. Hoy tú y yo no debemos conformarnos, no debemos limitarnos. A veces hay personas que se limitan solamente a lo que le dicen los pastores o a lo que le dicen sus líderes, pero es importante entender que debemos dar un poco más, que debemos ir más allá para descubrir y cimentar ese llamado que Dios nos ha dado. Debemos esforzarnos, debemos ponerle vigor, debemos ponerle energía a ese llamado que Dios nos dio para poder realizarlo de la mejor manera, pero también entender lo que Dios poco a poco va a ir desarrollando en nosotros. Entonces el esfuerzo requiere que nosotros nos pongamos las pilas y nos movamos y empecemos a trabajarle fuerte a ese don que Dios nos ha dado. ¿Cómo estás trabajando en ese don que Dios puso en ti? Como buen soldado, lo que has oído de mí y aprendido, transmíteselo a hombres fieles que le enseñen a otros. Le dice Pablo en el verso 2 del capítulo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Usted y yo, como buenos soldados de Jesucristo, debemos ser idóneos para enseñar a otros. ¿Qué pasaba? Pablo le enseñó a Timoteo, Pablo le formó, Pablo le dio ejemplo, Pablo le guió, le mostró cómo era el trabajo, pero luego le dice: lo que has oído de mí, lo que has recibido de mí, esto entrégaselo a otros hombres, enséñaselo a otros hombres, pero dice: encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Era como una especie de cadena. Pablo lo había recibido, Pablo de Dios recibió su llamado, fue capacitado, tuvo que pasar procesos, luego trae a Timoteo, lo unge, lo toma en un ministerio y luego le enseña todas esas cosas que él estaba pasando, que él tuvo que desarrollar en su ministerio, y le dice: pero luego enséñaselo a otros y que esos otros luego vayan y lo lleven a otros. Era una cadena, lo mismo que hoy tenemos que hacer nosotros, ir y hacer discípulos a todas las naciones, llevando la palabra, llevando el mensaje. Pablo le dijo dos palabras muy importantes, le dijo: enseña lo que has oído de mí, lo que has aprendido, y le dijo que sean idóneos y fieles para enseñar a otros. Usted y yo, como buenos soldados de Jesucristo, tenemos que enseñar con idoneidad, tenemos que enseñar con fidelidad la palabra del Señor, no desviando el mensaje, no cambiando el mensaje, y también ser ejemplo para esas personas. Usted y yo, a veces hay personas, Pablo dijo una palabra, dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. A veces hay personas que dicen: no, yo no voy a decir eso solo lo dijo Pablo. Ojalá usted un día, como buen soldado de Jesucristo, pudiera decir esa palabra: imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. No te debe dar temor si tú estás sirviendo a Dios, si tú estás llevando una vida que agrada al Señor, si te estás consagrando, si todos los días estás cambiando, si estás esforzándote. Eso te lleva a decirle a la gente: imíteme a mí, yo imito a Cristo. Pero hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a decir esa palabra, porque si no estamos imitando al Señor, si no estamos siguiendo sus pasos, si no estamos siguiendo su ejemplo, si no tenemos una vida que agrada a Él, es muy delicado decir esta palabra. Pero Pablo se atrevió a decirle a Timoteo que eso que había aprendido de él, que había oído de él, que lo aprendiera, y también se lo encargaba que se lo enseñara a otros hombres. Entonces también en el ministerio y en el llamado existen aquellos buenos soldados que deben ser idóneos y fieles. Aquellas personas que son llamadas para un ministerio tienen que tener capacidades también para ese ministerio. Hay personas que no pueden cantar porque realmente no están capacitadas para cantar. Hay personas que no pueden estar predicando porque realmente su llamado no es predicar en un púlpito. Pero hay personas que son muy buenas para la música, personas muy buenas para evangelizar, personas muy buenas para servir. Y siempre Dios traerá a aquellos que tienen esas capacidades y en otros las va formando. Pero un buen soldado de Jesucristo es fiel y es idóneo para el trabajo. Hoy en nuestra congregación, en muchas congregaciones, yo sé que hay personas muy idóneas para esos trabajos. Aproveche, bendiga a Dios por eso que le ha dado, capacítese y cada día aproveche como buen soldado de Jesucristo ese servicio en el que Dios le ha puesto. Como buen soldado, lo que has oído entonces transmítelo a otros hombres. Un buen soldado de Jesucristo atiende a la voz de su líder, atiende a la voz de su líder. Usted y yo atendemos a la voz de Dios. Él es dice la palabra que es Jehová de los ejércitos, nuestro principal líder, nuestro principal capitán. Usted y yo atendemos a su voz. Atendemos a su llamado. Cuando Él nos dice que hagamos algo, lo estamos haciendo. Cuando Él está hablando en nuestro corazón para que nosotros tomemos algunas decisiones, lo estamos obedeciendo. Y también tenemos líderes en la tierra. Usted tiene pastores, usted tiene líderes que le guían en algún ministerio. Usted está atendiendo a la voz de ese líder. Mire, en este momento en la congregación estamos realizando oración todos los días, donde usted puede ir y clamar. Oración donde usted, lógicamente, con los protocolos que debemos seguir, se debe ir a orar, a clamar. El templo es para ir a buscar al Señor. El templo es para ir y humillarnos. Es para que usted vaya y clame por su familia, por su ministerio. Es para que usted vaya y humille su corazón y se fortalezca. Es para que usted entregue su vida al Señor todos los días.
Pero a veces no escuchamos la voz de nuestro líder, a veces no seguimos la voz de aquel líder que nos está capacitando, que nos está instruyendo. Timoteo seguía la voz de Pablo, Timoteo escuchaba sus consejos y Timoteo pudo llegar a ser un pastor y pudo llegar a crecer. Y dice la palabra que fue un hombre que enseñó cosas tanto en lo moral como en lo espiritual, porque Pablo le dio y él se dejó guiar por él y aprendió todas las cosas. Usted y yo, que tenemos un ministerio y que tenemos líderes, aprendamos a escuchar su voz, dejémonos guiar, atendamos al consejo, no seamos duros de corazón. Porque es importante que aprendamos a crecer en el Señor, a avivar el fuego de nuestro corazón. Entonces, un buen soldado de Jesucristo escucha la voz de su líder, sigue su ejemplo, así como lo hacía Timoteo con Pablo. En el versículo 3 nos dice la palabra: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es sufrir penalidades? Sufrir penalidades es que tú seas tal vez insultado, vituperado por seguir el evangelio. Sufrir penalidades es que te rechacen, que tu misma familia no te quiera hablar porque tú sigues a Jesús, que te gocen en tu trabajo. Sufrir penalidades es que vayas y le hables a mucha gente que quieres hablarle y que te digan: no creo, no me hables de eso. Sufrir penalidades es que te maltraten por seguir a Jesús, por creer en Jesús. A veces también como pastores se sufre penalidades porque uno le insiste a la iglesia que crezca, uno le insiste a la iglesia que busque a Dios y la iglesia cada día más indiferente. Uno le dice a la iglesia: aquí está el templo para que vengan a orar, y la iglesia toma todo como un juego y la iglesia es indiferente. A veces le decimos a quienes están en un ministerio: queremos ayudarles, queremos bendecirles, queremos que crezcan, pero somos indiferentes. Somos fríos, no atendemos al llamado, no atendemos a lo que Dios nos está hablando. Entonces en el verso 3 dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado que se está esforzando, que está luchando, que está aprendiendo, que está escuchando la voz de su líder, sufre penalidades. Yo no sé usted en el tiempo que lleva en el evangelio si ha sufrido penalidades, si ha sufrido dificultades, si ha tenido que pasar cosas duras por seguir a Jesús. Pero es un privilegio. Jesucristo mismo sufrió penalidades. Dice la palabra que Él era la luz, es la luz, y vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice que desecharon esa roca, esa piedra que era sobre la cual se debía edificar. Y hoy nosotros a veces seguimos rechazando a Jesús, a veces seguimos rechazando sus instrucciones, a veces dejamos de tomar ese testimonio de Jesús y hacerlo nuestro. Hoy seguimos pasando penalidades, dificultades, pero Jesucristo mismo lo pasó. Jesucristo mismo pasó esos momentos duros y nos enseña que para nosotros no sería diferente, pero usted y yo estamos en Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, como buenos soldados aprendiendo, como buenos soldados dejándonos ayudar por el mejor que es Dios, que sabe todas las cosas. En el versículo 3 también nos habla acerca de que nos tomó por soldados. No fuimos nosotros los que nos escogimos, es Dios el que nos escogió a nosotros. No fuimos nosotros los que decidimos seguirle, los que decidimos estar con Él. Fue Él el que nos llamó a nosotros, fue Él el que nos sacó de la vida que llevábamos, fue Él el que nos dio una oportunidad, fue Él el que hoy nos escogió para servirle en diferentes áreas, en diferentes ministerios. Así que es importante agradecer al Señor. El propósito de ese buen soldado es que se deja instruir, no es arrogante, aún en lo más sencillo aprende. El buen soldado Jesucristo se deja instruir. A veces queremos instruir a la iglesia, a veces queremos enseñarle, a veces queremos guiarle y la gente dice: no, yo ya lo sé, yo ya me sé eso, es que ¿para qué me van a decir otra vez lo mismo? Pues permítame decirle que a veces hay que repetir muchas veces hasta que hagamos vida en nosotros eso que nos están enseñando. Recuerdo un pastor que enseñaba mucho un texto bíblico y siempre que predicaba lo enseñaba, hasta que una vez alguien de la iglesia le dijo: pastor, qué pereza, usted siempre está enseñando el mismo texto bíblico, ¿usted por qué no cambia la predicación? Y el pastor le dijo: el día que yo vea que usted empiece a vivir lo que yo estoy predicando, yo voy a cambiar el mensaje. A veces es importante entender
que nos instruyen, nos recuerdan la palabra, porque necesitamos vivirla, necesitamos que se haga real en nosotros y a veces no escuchamos instrucciones. Al ser humano a veces le cuesta recibir instrucciones, le cuesta seguir instrucciones. Qué importante que no seamos arrogantes, que no seamos altivos. Mire, por más que nosotros sepamos, por más que seamos estudiados, siempre habrá algo que aprender, siempre las personas tendrán algo que enseñarnos. El mismo Jesús nunca con su gran sabiduría dijo que nada tenía que aprender. Era callado, era un hombre prudente, era un hombre sabio que escuchaba, hablaba lo que tenía que hablar y aprendía lo que debía de aprender. Siempre un hombre sencillo, siempre un hombre humilde, siempre un hombre enseñable. Qué precioso es Jesús, qué preciosa es su actitud. También puede haber soldados que aún no cumplen esos requisitos. Pueden haber soldados en el ejército de Dios que no lleven ese título de buen soldado. Porque a veces hay soldados que apenas están empezando, hermanos que apenas están empezando en la fe, que se están empezando a capacitar, hermanos que apenas están descubriendo un llamado, porque es importante entender que cuando venimos a Jesús, Dios quiere que le sirvas, Dios quiere que empieces a dar fruto, así sea a evangelizar, a llevar su palabra. Todos somos llamados a llevar la palabra. Pero a veces somos soldados que vamos a orar, no, qué pereza orar, vamos a congregarnos, no, yo estoy más cómodo aquí en mi casa, venga, vamos a hacer vigilia, no, es que para trasnocharme, venga, vamos a estudiar la palabra, no, es que me duermo. Siempre hay un pero en el momento de estudiar, en el momento de vigilar, en el momento de orar, en el momento de entrar en clamor, en el momento de convocar, a ayudar, a servir, siempre hay un pero. ¿Será que tú estás calificando como buen soldado de Jesucristo? ¿O será que te faltan algunas de esas características y avivar el fuego de tu corazón para que empieces a servir al Señor? Es importante entender esto, que requerimos esforzarnos, pagar un precio. Tenemos que tener en nuestro corazón ese anhelo de capacitarnos. Porque es importante que no nos estanquemos, es importante crecer en oración, crecer en la palabra, es importante enamorarnos de Dios. Pablo llevaba a Timoteo a crecer, Pablo lo llevaba a recibir instrucción, Pablo lo llevaba a que él tomara el ejemplo de todo lo que Pablo hacía. Mire, Pablo era un hombre que evangelizaba, era un hombre que en todo lugar donde Dios lo llevaba cumplía un propósito, no importa las penalidades que él pasara, encarcelado, lastimado, muchas veces lo rechazaron y él, todo lo que le pasó nunca le hizo volver atrás, y eso era lo que le enseñaba a Timoteo. Usted y yo, a pesar de las debilidades, de que a veces tengamos pereza, de que a veces no creamos que vamos a ser capaces, tenemos que luchar y esforzarnos para crecer en el Señor, y ser buenos soldados. La vida del cristiano es un esfuerzo. Dios nos llama a servir, pero no solamente a servir en una congregación, tenemos que servir en nuestra casa, es el primer lugar. Los padres, como padres, debemos servirle a nuestros hijos, debemos ayudarles, debemos enseñarles, darles un ejemplo que los motive a seguir a Jesús. También estamos llamados a servir entre hermanos. ¿En qué puedo servir a mi hermano? ¿En qué puedo ayudar a mi hermano? ¿En qué puedo ayudarlo a levantarse, a capacitarse, a que él crezca? Y también estamos llamados a servir a todos los demás que están a nuestro alrededor. Usted y yo tenemos algo para dar, como decíamos ahorita, pero a veces hemos guardado todo eso, o a veces por el egoísmo, o por egocentrismo, por pensar solo en nosotros, no servimos a los demás. Qué importante es el servicio, qué importante es entender a qué nos llamó el Señor. Dice la palabra que nosotros somos buenos soldados, y dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A veces hay tantas cosas que nos pueden distraer, tantas situaciones afuera en el mundo o en nuestras familias que nos pueden distraer para seguir el camino del Señor, pero dice la palabra: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A veces tenemos un ministerio, un llamado, y queremos centrarnos ahí, pero nos dejamos distraer por todo lo que el mundo nos ofrece, lo que la familia nos dice, lo que la gente en nuestro trabajo, o todo lo que el mundo quiere ofrecernos para llamar nuestra atención y captar
nuestra atención y vamos desviando nuestra mirada a ese propósito en el que Dios nos quería levantar, en el que nos quería utilizar. Dice la palabra, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Pablo sabía que había sido llamado, Timoteo sabía que había sido llamado. Usted y yo tenemos que saber a qué fuimos llamados. Si tú fuiste llamado a ser un líder de alabanza, pues entonces levántate, aviva el fuego de tu corazón, comienza a decirle al Señor que le entregas tu vida en sus manos y que Él comience a usarte. Si tú eres un ministro de alabanza, un músico, un adorador, comienza a capacitarte, dile al Señor, aquí te entrego mi vida, estoy sirviéndote a ti, que yo no me vaya a dejar distraer. Si tú eres un hombre que estás aprendiendo para enseñar la palabra, si eres un servidor, si eres un líder, un maestro, deja que el Señor te capacite, deja que tus líderes te capaciten y no te enredes en otras cosas que te vayan a distraer. Permite que Dios cumpla el propósito en tu vida y que puedas agradar al que te llamó. ¿Cuál es el fin de nosotros como buenos soldados de Jesucristo? Agradar al que nos tomó por soldados. ¿Quién fue? Jesús. Nos escogió, nos limpió, nos perdonó, nos llamó. A Él tenemos que agradar, a Él tenemos que servir, para Él tenemos que vivir. Participar de las aflicciones por el Evangelio, eso es parte de ser buen soldado de Jesucristo. Cuando participamos de las aflicciones, porque no todo es color de rosa, ni cuando llegas a Jesús todo es color de rosa. La vida continúa, en la vida vamos a tener siempre aflicciones, vamos a tener desiertos, vamos a tener pruebas, luchas, pero ¿sabe qué es eso? Parte de su formación, parte de su crecimiento, parte de lo que Dios quiere formar en usted para que usted tenga su carácter. Toda la vida vamos a tener eso. Nos van a pasar cosas, nos van a pasar situaciones, vamos a pasar momentos difíciles, pero es ahí donde probamos ese carácter de buenos soldados de Jesucristo. Cuando decimos, a pesar de las aflicciones, a pesar de los insultos, a pesar de que no sean fieles, a pesar de que aconsejemos y no sigan el consejo, a pesar de que a veces motivemos, escojamos y no atiendan a ese llamado que se les hizo, pues seguimos adelante como buenos soldados de Jesucristo, porque queremos agradar al que nos tomó por soldados. Dice la palabra en el versículo 5 y versículo 6, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, y el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Debemos tener gente idónea, como decíamos ahorita, gente luchadora, gente trabajadora, gente perseverante. Dice el verso 5 que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El atleta es uno de los ejemplos de Pablo, y el atleta tiene que luchar, el atleta se esfuerza, el atleta se prepara, el atleta renuncia a muchas cosas, el atleta sabe cuál es la meta que quiere lograr y hasta que no lo logra no descansa. Usted y yo, como fieles seguidores de Jesús, como buenos soldados de Jesucristo, tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser personas que si nos toca renunciar a muchas cosas, renunciemos con tal de ganar a Cristo. Tenemos que alcanzar nuestra meta, que es agradar al Señor y que se forme en nosotros el carácter de Cristo y que podamos dar lo mejor en el servicio. Ser perseverantes, luchadores, esforzados, así como dice este texto, que el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y dice el último texto que el labrador, para ver el fruto, debe primero de trabajar, sembrar, hacer un abono en su tierra, saber cómo va a hacer las cosas, mirar cuidadosamente. Hoy usted y yo tenemos que entender ese llamado que nos hizo Jesucristo, a ser buenos soldados. Soldados firmes, soldados que no nos detengamos y que no retrocedamos. Hoy mi invitación es a que lleves ese buen título de buen soldado de Jesucristo y a que atiendas a la voz de Dios y a la voz de tus líderes que están a tu lado. Recuerda, tú fuiste llamado con un llamamiento santo. Dale honor a ese llamado y recuerda que quien te escogió fue Jesucristo para que seas su buen soldado. Muchas bendiciones.